Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado del día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura en esta carta a los romanos nos habla del auténtico sentido de la libertad, y es un sentido que hoy no está de moda para nada. Hoy por libertad se entiende lo que los antiguos entendían por libertinaje. Libertad igual a hacer lo que cada uno le dé la gana, mientras no fastidie demasiado al otro, pues puede hacer lo que quiera. Claro, esto en la mentalidad antigua, esto no es la libertad, sino precisamente esto es el pecado. El pecado que está en no buscar el bien y la verdad, sino simplemente el propio interés. Eso es el egoísmo elevado al máximo. Por eso la mentalidad del apóstol, la mentalidad cristiana, la libertad es liberarnos del pecado. Por eso la palabra pecado hoy no existe, existen los delitos, pero que estos son los que marque el Estado. Pero se evita la palabra pecado, porque pecado en el fondo quiere decir ir contra el bien y la verdad. Pero cuando hablas del bien, cada uno dice: bueno, mi bien, lo que a mí me interesa, eso es el bien. Cuando hablas de la verdad, te vienen diciendo: bueno, esa es tu verdad. Y entonces hemos de llegar a lo que es la verdad, la auténtica verdad, que es Dios mismo y que se nos revela en Cristo. El entender que hemos sido creados, y al ser creados nos debemos al Creador. Y Cristo, que es el que, siendo Dios mismo que viene a nosotros, nos muestra el camino y la verdad. Cuando se rechaza expresamente el camino, se rechaza la verdad, se rechaza a Cristo. Cuando se rechaza una posibilidad del bien auténtico y de la verdad, lo único que queda es la esclavitud. Es la esclavitud del pecado, que aunque no nos demos cuenta hoy es evidente, aunque muchos no la quieran ver. Una sociedad que se basa solo en el egoísmo, que se basa solo en el que cada uno haga lo que quiera, que se basa en el fondo en el pecado y que no deja vivir la gracia, sino es realmente poniéndose en contra de este estilo de sociedad. Por eso el cristiano siempre vivirá en contra o a la contra, no porque tenga nada contra nadie, sino precisamente porque el querer estar con el Señor y a lo que Él quiera es ir a la contra en esta sociedad. El buscar la verdad y el bien es ir a la contra en nuestra sociedad. De hecho, viene a ser lo mismo que nos dice el Evangelio de hoy, cuando Jesús nos dice que estemos atentos, que si supiese el dueño de casa que ahora viene el ladrón, velaría, no le dejaría abrir un boquete en casa. Estad preparados,
porque a la hora que menos pensáis viene el Hijo del Hombre. O sea, vivir en la auténtica libertad, vivir en gracia, estar siempre preparados. En el fondo continúa el tema que veíamos ayer mismo. Es curioso que el Señor tiene como dos concepciones. Por una parte es el amigo del esposo, es la bondad que viene a nosotros, pero si uno no vive en gracia es el ladrón. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Quién es el que viene? Cristo es un ladrón porque nos viene a robar lo que es nuestro. Es no entender nada, pero es entenderlo todo a la vez. Cuando no cogemos a Dios como el auténtico Señor de este mundo, el Señor de la creación, el Señor de cada alma, entonces lo vemos como un ladrón, viene a robarnos lo que es mío. Pero si tú no tienes nada, si eres un pobre desgraciado, no, todo es mío, el Señor viene y me lo roba, así que malo es. Mientras que para el que es cristiano, el que de verdad es de Cristo, Cristo viene como ese amigo que viene a darte ese premio hacia la vida eterna, que viene no a ese juicio, sino a darte esa misericordia, porque has sido misericordioso, porque lo has seguido, porque Él es tu Señor. Cuando no es así, es ese ladrón malo que roba mis bienes, mis cosas, mi vida, todo es mío. Es esa mentalidad absurda, pero de aquel que piensa que tiene un gran tesoro suyo personal y no se da cuenta que no hay nada que sea suyo. No ha vivido como administrador de las cosas, sino como propietario. Imposible llegar a entrar a la vida eterna. Necesitamos esa conversión del corazón que nos pide tantas veces el Evangelio, entender como Cristo, el Hijo de Dios, ha de ser de verdad en el fondo del corazón nuestro Señor.